Muy buenos días. Un saludito en los corazones de Jesús y de María. Vamos a empezar una enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a empezar esta enseñanza. Vamos a tratar el tema de la reconciliación o confesión de pecados. Este sacramento tan desmeritado en estos tiempos, ya no solamente por los protestantes, sino también por los propios hermanos católicos, que ya no le dan el valor que merece este sacramento. La gente con su racionalismo, ya no es raro oír decir a un católico que yo que me voy a confesar con un cura más pecador que yo, que nadie tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Eso es lo que siempre han dicho los hermanos protestantes, y ahora algunos hermanos católicos también se han dejado llevar de esta corriente. Pues vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a eso. Vamos a empezar estudiando y analizando con mucho cuidado una cita de la Biblia. Vamos a empezar con Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8. Vamos a analizar esta cita. Leamos. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, miremos, le llevaron a Jesús un paralítico, tendido en una camilla. Jesús vio que tenían fe. Analicemos eso. Jesús vio que sí tenían fe, mucha fe. Entonces, vamos a ver para qué le llevaron el paralítico a Jesús. Sigamos leyendo. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Miremos, primera enseñanza: tus pecados quedan perdonados. Pero resulta que el paralítico se lo llevaron a Jesús fue para que lo sanara del cuerpo, de su enfermedad física, no del alma. Pero Jesús lo sana del alma. Probablemente los que lo llevaron quedaron muy decepcionados, porque ellos esperaban era verlo caminar. En ese momento ya estaban decepcionados, pero Jesús les va a mostrar que es más importante el alma que el cuerpo. Sigamos leyendo. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Miremos. Cuando se habla de este sacramento de la confesión de perdón de pecados, siempre habrá quienes murmuran. Y en este caso, mire, al mismo Jesús lo criticaron y lo murmuraron y le dijeron: qué manera de burlarse de Dios. No es lo que nos dicen hoy los protestantes. Qué manera de burlarse de Dios de esos católicos, diciendo que otro hombre puede perdonar pecados. Es más o menos lo mismo. Sigamos leyendo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Mire lo que hace Jesús. Jesús les dice: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más difícil? Jesús juega con estas palabras, con la sanación del cuerpo y la sanación del alma. ¿Qué es más fácil?
Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados. O sea, sanarle el alma. O levántate y anda, sanar el cuerpo. O sea, las dos. Jesús juega con las dos. Con la salud corporal y con la salud espiritual. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados. O levántate, toma tu camilla y anda. Sigamos leyendo. Sepan pues, mire, otra enseñanza. Sepan. ¿Qué tenemos que saber? O sea, ¿qué nos quiere decir? Dos cosas. Sepan. O sea, que hay gente que no sabe eso. Mejor dicho, los judíos no lo sabían. Y todavía hoy, siglo XXI, hay gente que no lo sabe. Y Jesús lo vino a decir, sepan pues. Señor, ¿qué es lo que tenemos que saber? Sepan pues que en la tierra sí hay poder para perdonar pecados. Eso es lo que viene Jesús a enseñar. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, ¿qué es lo que venía Jesús a enseñarnos? Sepan. O sea, porque no lo sabían. Sepan que en la tierra el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Dicen los protestantes. Pero es que cuando dice el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, que es el Hijo del Hombre. Bueno, si ustedes lo quieren interpretar así, pues está bien, se le respeta. Pero el Hijo del Hombre se refiere al Hijo del Hombre. El hijo del perro es perro. El hijo de cualquier animal, el hijo del tigre es tigre. El Hijo del Hombre es hombre. O sea, se refiere al Hijo del Hombre. Vamos a mirar por qué. Expliquemos, sigamos leyendo. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a casa. Mire, ¿para qué sanó al paralítico? Jesús sanó al paralítico, pero con un propósito. Mostrarle a la gente que en la tierra el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Sigamos leyendo. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Miremos. La gente quedó muy impresionada al ver esto, al ver el milagro de que sanó al paralítico y al ver que Jesús les demostró que en la tierra hay autoridad para perdonar pecados. Entonces la gente, ¿qué se decía? Volvamos a leer. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Mire, no al hombre, no solo a Jesús, por haber dado tal poder a los hombres en plural, no solo a uno, sino a los hombres en plural. ¡Qué belleza! Y si unimos esta cita al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Leamos. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Mire, llegó Jesús y les dijo, la paz esté con ustedes. Sigamos leyendo. Como el Padre me envió a mí, mire, como el Padre me envió a mí. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Con poder, con majestad, con autoridad. Así. Mire, sigamos leyendo. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Mire, así como el Padre me envió a mí, con ese poder, con esa autoridad, así los envío yo a ustedes también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Miremos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se ve, ese poder no se puede ver, por eso sopló.
Y les dijo, reciban el Espíritu Santo, así como yo que soy Jesús, el Hijo de Dios, estoy lleno del Espíritu Santo, así de la misma manera yo lo lleno a ustedes del Espíritu Santo, para que vayan con esta misma autoridad que el Padre me dio a mí. Yo les doy esa autoridad a ustedes y vayan. ¿A qué? ¿A qué, Señor? Sigamos leyendo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. ¿A qué los mandó el Señor? A descargar al pueblo, a la humanidad de sus pecados. Sigamos leyendo. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Miremos. El Señor, así como lo había mandado el Padre a él, mandó a sus discípulos, de la misma manera, con el mismo poder, con la misma autoridad, a descargar a la gente de sus pecados. ¿A qué había sido mandado Jesús al mundo? A redimir al mundo de sus pecados, a perdonar los pecados a la humanidad. Pero Jesús, a su vez, mandó a sus discípulos, a su iglesia, a liberar a la humanidad de sus pecados, a descargarlos de sus pecados. Pero mire que hace una advertencia: a quienes descarguen de sus pecados les quedan liberados, pero a quienes se los retengan les quedan retenidos. ¿Y quiénes serán esos que le quedan los pecados retenidos? Al que no se los descargue, el que no quiera acercarse a este sacramento maravilloso de la reconciliación. Por ejemplo, a los protestantes, a los ateos, a los que no quieran aceptar estos regalos de Dios. Por eso es que los protestantes cargan con su pecado. Ellos dicen, no, yo me confieso directamente con Dios, o por allá en una piedra, o allá en el baño, pero no. Jesús instituyó unos sacerdotes, unos ministros, y los hizo embajadores, para que ellos distribuyan las cosas santas, para que ellos lleven ese sacramento de la reconciliación a los hombres. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, a quienes descarguen de sus pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Por eso los protestantes, si no se arrepienten, si no aceptan este sacramento de la reconciliación, van a morir con sus pecados. Ellos echan mentiras, se dicen la mentira más grande, que ellos se confiesan directamente con Dios y creen que sus pecados les quedaron perdonados, pero no es así, se están engañando. Si no es con el sacerdote, no le quedan perdonados sus pecados. Vamos a pasar a otra cita. San Pablo también, una cita de San Pablo que también lo explica de la siguiente manera. Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Todo eso es obra de Dios. Miremos. Todo eso es obra de Dios. ¿Qué será lo que es obra de Dios? Dice San Pablo, que nos reconcilió con Él en Cristo. Mire, la reconciliación, todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo. Sigamos leyendo. Y que a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió en Cristo. Pero que a nosotros, o sea, a los sacerdotes, ¿San Pablo qué era? Era un sacerdote. Él recibió la imposición de manos, fue ordenado sacerdote, recibió la orden sacerdotal. O sea, él es un embajador de Cristo. Y aquí lo está diciendo San Pablo. Mire, Cristo, y que a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. O sea, Cristo le encargó a sus ministros, a sus embajadores, el mensaje, la misión de la reconciliación. Sigamos leyendo. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Mire, en Cristo Dios reconcilió al mundo con Él, con el Padre. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, mire, sino que a nosotros, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres por Cristo Jesús,
sino que a nosotros, o sea, ¿a quién? Sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. A nosotros, a los sacerdotes, a los obispos, como San Pablo, ministro, embajador de Cristo, le entregó el mensaje, el ministerio, la autoridad de la reconciliación para que perdonen a la gente y liberen a la gente de sus pecados. Ahora pasemos al Antiguo Testamento, a ver qué nos dice el libro de Levítico. Desde el Antiguo Testamento ya se practicaba esto de la confesión. Vamos al libro de Levítico, capítulo 5, versículos 4 al 6. Levítico, capítulo 5, versículos 4 al 6. Leamos. O bien, la persona que por inadvertencia jura y pronuncia un juramento insensato de cualquier clase, pero después se da cuenta y así se encuentra con un delito. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Mire, el que cometió el delito confesará primero su pecado. ¿Qué es confesar? Hablarlo, decirlo, comunicarlo. ¿A quién? Vamos a ver, sigamos leyendo. Confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Miremos, la persona que se encuentra en pecado, que descubre que tiene un pecado, va ¿a quién? Al sacerdote. Aquí dice que le lleva a Dios un animal, una cabra o un becerro, pero Dios es invisible. Entonces, ¿a quién es el que recibe eso? El sacerdote. ¿Y a quién le tiene que confesar los pecados? Al sacerdote. Confesará su pecado al sacerdote y lleva y ofrece el sacrificio, y ya el sacerdote hace la respectiva oblación pues por el pecado. Pero como siempre hay gente que no quiere confesar sus pecados, pues vamos a ver qué nos dice el Salmo 32 en el versículo 1 al 10. Dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Mire, dichoso el que es absuelto de su pecado y cuya culpa le ha sido borrada. O sea, el que ha confesado su pecado y le ha quedado borrada su culpa. Dichoso. Ese es dichoso. Dichoso el hombre, aquel a quien Dios no le nota culpa alguna, en cuyo espíritu no se halla engaño. Mire, dichoso el hombre que confiesa su pecado y en su espíritu no se halla engaño. Sigamos. Hasta que no lo confesaba. Hasta que no lo confesaba, dice el salmista, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Miremos, ¿qué dice el salmista? Hasta que no confesaba mi pecado, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. O sea, por eso tenemos que confesar nuestros pecados, para que no se consuman nuestros huesos. Confiesen sus pecados, hermanos. No les dé miedo. Confiesen sus pecados. Descárguense de sus pecados. Sigamos leyendo. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. Te confesé mi pecado. No te escondí mi culpa. Yo dije ante el Señor, confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condenaste mi deuda. Por eso el varón santo te suplica en la hora de la angustia,
Aunque las grandes aguas se desbordasen, no lo podrán alcanzar. Tú eres un refugio para mí, me guardas en la prueba y me envuelves con tu salvación. Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. No sean como el caballo o como el burro, faltos de inteligencia. Mire, ¿qué dice el salmista? No sean como el burro, como el caballo cerrero, que no acepta la palabra de Dios, como estos hermanos separados que se cierran como un caballo cerrero. No, yo no acepto, yo no me confieso, yo no le confieso los pecados a un hombre más pecador que yo. Yo me confieso directamente con Dios, allá en el baño, o por allá en una piedra, o por allá en la pata de un palo. No sean como caballos herreros. Mire, no sean como caballos o como el burro, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno. Así como el caballo, que hay que dominarlo con la rienda y con el freno, como esos caballos cabezas duras. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor lo envolverá la gracia. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, el que acepta su palabra, el que acepta su misericordia, lo envolverá la gracia. Ahora pasemos a Levítico 5, 17 y 18. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Mire, estamos otra vez en Levítico, pero aquí estamos ya en el versículo 17. Analicemos. Si lo juzgas conveniente, traerás al sacerdote. Mire, ¿a quién tiene que traer? Al sacerdote. Allá en el versículo, en el 18, decía que llevará a Dios un animal. Aquí dice que al sacerdote, porque Dios es invisible. Entonces es al sacerdote. Confesará su pecado. ¿A quién? Al sacerdote. Y llevará un animal. ¿A quién? A Dios. Sí, pero a través del sacerdote. O sea, si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Si lo juzgas conveniente, traerás al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote, mire, el sacerdote, o sea, el embajador de Dios aquí en la tierra, el sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado. Mire, confiesa el pecado, lleva el ganado al sacerdote y el sacerdote ofrece la oblación y quedará perdonado su pecado. ¿Quién es el representante de Dios aquí en la tierra? El sacerdote. Dicen los protestantes, pero es que eso es del Antiguo Testamento y nosotros obedecemos es al Nuevo Testamento. Bueno, es cierto. Entonces pasemos al Nuevo Testamento para que lo veamos, que en el Nuevo Testamento también lo dice muy claro. En el Antiguo Testamento también existía. Es cierto que nosotros ya no nos tenemos que acoger a las leyes del Antiguo Testamento. Nosotros ya somos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Pero les estaba mostrando que desde el Antiguo Testamento Dios instituyó ministros, embajadores, sacerdotes para hacer esta labor de la reconciliación. Vamos a Santiago 5:16. Leamos. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. Miren, reconozcan sus pecados, o sea, hay que reconocer nuestros pecados unos ante otros, o sea, ante los sacerdotes,
para que nos sean perdonados. No ante Dios, no, que allá en la pata de un palo, que allá en el baño, que allá en la piedra. No, ante otros hombres. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. Ahora vamos a ver que los hombres se confiesan es con otros hombres y no con Dios directamente, como lo dicen los protestantes. No, yo me confieso directamente con Dios. No. Nos debemos confesar es con hombres. Es con hombres que dice Dios que nos tenemos que confesar. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Leamos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Mire, Juan empezó a bautizar en el desierto. Sigamos leyendo. Allí predicaba bautismo y conversión. ¿Qué predicaba Juan? Bautismo y conversión. Sigamos. Para alcanzar el perdón de los pecados. Mire, Juan predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Pero ¿cómo se alcanzaba el perdón de los pecados? Sigamos leyendo. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan. Mire, toda la provincia de Judea acudían a Juan. ¿Para qué? Sigamos leyendo. Para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. O sea, Juan predicaba un bautismo de conversión, pero antes la gente iba y confesaba sus pecados. Confesaban sus pecados y eran bautizados. Después de que confesaban sus pecados, eran bautizados. Entonces, ¿era con Dios o con un hombre que se confesaba? Era con los hombres, con un hombre. En este caso con Juan Bautista. Ahora vamos a ver otra cita del Nuevo Testamento donde nos muestra que la gente se confesaba con un hombre. La gente se confesaba con un hombre también en otra cita. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 18 y 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 18 y 19. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Mire, muchos de los que habían confesado la fe venían a exponer lo que antes habían hecho. ¿Qué era eso? ¿Qué venían a decir la gente que aceptaba la fe? ¿Será a contar los milagros que hacían? ¿Será a contar las obras de misericordia que hacían? ¿Será a contar las obras de caridad que hacían? No. Venían a contar sus porquerías, sus pecados, sus cochinadas. Mire, volvamos a leer. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que habían hecho, todos sus pecados, todas sus miserias. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros. Mire, gente que había practicado la magia, pecados graves, y los confesaban. Y para demostrar su arrepentimiento, porque esa es una de las condiciones de este sacramento de la confesión, un arrepentimiento, una contrición de corazón. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando uno se confiesa, tiene que sentir dolor de ese pecado, sentir arrepentimiento, sentir contrición de corazón. Y en este caso lo demostraban con obras. ¿Cuáles obras? Sigamos leyendo. Los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. Miremos, qué tan arrepentidos estaban que hicieron su acto de contrición, confesaban sus pecados y para demostrar ese acto se desprendieron de esta pequeña fortuna, porque era
Era una pequeña fortuna, 50 denarios de plata. Era una buena platica. Podrían haber dicho, no, yo me arrepiento, me confieso y luego vendo estos libros, pero no. Ellos, para demostrar el arrepentimiento y reconociendo que habían hecho mal, que esos libros no deberían existir porque llevan a la gente a la perdición, los quemaron, renunciaron a esa pequeña fortuna y le metieron candela a esos libros y los quemaron como un acto de contrición. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, que venían confesando sus pecados. ¿Ante quién? Ante los apóstoles. ¿Qué eran los apóstoles? Obispos, embajadores de Dios aquí en la tierra. Y la gente acudía a ellos a confesar sus pecados. Dicen los protestantes, pero ¿cómo el hombre se va a confesar con un hombre más pecador que él? Eso dicen los protestantes. ¿Cómo nos vamos a confesar con un hombre más pecador que nosotros? Y los protestantes creen que descubrieron el agua tibia. Ellos creen que descubrieron pues el tesoro porque descubrieron que el sacerdote es un hombre pecador. No, es que eso en la Biblia está explicado. En la Biblia nos dice que el sacerdote es un hombre pecador. Vamos a ver dónde lo dice. Lo dice allá en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 1 al 3. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. ¿De dónde es tomado los sacerdotes? ¿De los ángeles? No. ¿De los santos? No. Los santos son los que están en el cielo, o sea, del cielo. No. ¿De dónde fueron tomados los sacerdotes? De entre los hombres. ¿Qué nos dice la palabra? Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Mire, los sacerdotes son tomados de entre los hombres. ¿Para qué? Para que nos representen ante Dios y lleven nuestras ofrendas y víctimas por nuestros pecados. Esos son los sacerdotes. Hombres, tomados de los hombres débiles, frágiles y pecadores. Los protestantes no han descubierto nada raro. ¿Qué es que el sacerdote es pecador? Todo el mundo sabe que el sacerdote es pecador y la Biblia nos lo explica. Es que fueron tomados de entre los hombres. Sigamos leyendo. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. ¿Por qué Dios escogió a los sacerdotes de los hombres? ¿Por qué Dios no escogió a los ángeles para que nos confesaran? Porque es que el sacerdote es hombre pecador, igual que los hombres. ¿Y quién puede entender a un pecador sino otro pecador? Solo un pecador entiende a otro pecador. Usted se va a confesar con un ángel, no lo va a entender, porque el ángel no tiene pecado. El ángel no sabe lo que es un pecado. Entonces, él nunca va a entender eso. Usted se confiesa con un ángel y usted empieza a decirle, es que yo le puse los cuernos a mi esposa, es que yo robé, es que yo maté. Ese ángel que no entiende lo que es el pecado, él siempre ha estado en la pureza de Dios, en esa santidad. Él inmediatamente lo va a partir en dos a usted. Ese ángel saca la espada y lo parte en dos, porque él no va a entender esos pecados. En cambio, el sacerdote, que es frágil, que es débil, que también tiene pecados, usted le va a contar los pecados a ese pobre sacerdote, y él, como sabe que también tiene pecados, mejor dicho, como decimos nosotros vulgarmente, también tiene rabo de paja. Entonces él calladito escucha. ¿Y qué hace? Hijo, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote nos comprende y nos entiende, pero no es el sacerdote el que confiesa. Es que no es el sacerdote, es el sacerdote in persona Christi. Es Dios en la persona del sacerdote perdonando los pecados. Es Dios
el que actúa a través del sacerdote. Es cierto que el hombre no tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Es Dios a través del sacerdote. ¿Que es que el hombre no tiene poder en la tierra para perdonar pecados? No. Pero si Dios le dio ese poder, como lo veíamos allá, que Dios le dio esa autoridad, ese poder, para que fueran a descargar a la gente de sus pecados, así sí tiene poder el sacerdote. Si Dios se lo dio, sí lo tiene. Entonces, como el sacerdote es un pecador, hay que tratarlo mal. Como veíamos que el sacerdote es pecador, entonces hay que tratarlo mal. Cuidadito con eso. El sacerdote puede ser muy pecador, pero miremos lo que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Levítico, en el capítulo 21, versículo 8. Al sacerdote lo tendrás por santo. ¿Qué? Al sacerdote lo tendrás por santo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Que el sacerdote es santo? No. Escuchen bien lo que estoy leyendo. Al sacerdote lo tendrás por santo. No es santo, no. No es que sea santo. Lo tendrás por santo. Al sacerdote lo tenemos que tener por santo. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. El sacerdote no es que sea santo. ¿Habrán sacerdotes santos? Claro que los hay. Muchísimos. Pero no necesariamente tiene que ser santo. Pero aunque no sea santo, lo tendremos que tener por santo. Porque el sacerdote es el que ofrece el pan de Dios. ¿Cuál es ese pan de Dios? En el Antiguo Testamento eran los sacrificios y los becerros. Ahora en el Nuevo Testamento es la Eucaristía. Es el que ofrece el pan de Dios. Es el ministro. Es el embajador de Dios aquí en la tierra. Y lo tenemos que tener por santo, aunque no sea santo. Pero lo tenemos que tener por santo. Sigamos leyendo. Yo Yahvé que les santificó a ustedes. Porque él ofrece el pan a Yahvé, que es el que nos santificó a nosotros. Entonces al sacerdote hay que tenerlo por santo. Entonces según la Biblia, el sacerdote es importante para el pueblo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el sacerdote es importante para el pueblo de Dios. Vamos a Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Leamos. Si el sacerdote es importante o no es importante para el pueblo de Dios. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Miren, le salieron 10 leprosos al encuentro de Jesús. Y le gritaban a distancia: ten compasión de nosotros. Y miremos qué hizo Jesús. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué esto tan raro? Si Jesús podía haberlo sanado. ¿Qué es la lepra? La lepra es el pecado. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, existía la lepra. Hoy la lepra es el pecado. Y Jesús podía haberlo sanado directamente. Pero Jesús quiso mostrar qué tan importantes son los sacerdotes, que les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Si estos pobres leprosos hubieran sido protestantes, se hubieran morido en su lepra. Porque hubieran dicho: hombre, Señor, ¿yo cómo me voy a ir a presentar a un sacerdote más pecador que yo? Pero no, estos leprosos fueron obedientes y obedecieron a Jesús y se fueron con los sacerdotes. Y miremos lo que le pasa
al que es obediente, al que escucha la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Mientras iban, quedaron sanos. Mire, iban de camino a presentarse a los sacerdotes y quedaron sanos. Por eso digo, si estos pobres leprosos hubieran sido protestantes, no hubieran ido a presentarse al sacerdote y se hubieran muerto en su lepra, como se están muriendo hoy los protestantes, en su lepra, en su pecado, por no creerle a Dios. Ellos dicen que creen en Dios, y sí, ellos creen en Dios, pero no le creen a Dios, no le creen a su palabra. Si les dicen vaya, preséntese al sacerdote, ellos dicen no, yo no me voy a presentar ante un sacerdote más pecador que yo. Sigamos leyendo. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Mire, quedó sano por obedecer a Dios y volvió alabando a Dios por ese milagro maravilloso. Por eso Jesús en el Evangelio de Lucas se queja. Jesús dice, veamos una queja de Jesús. Está allá en Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46, leamos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Eso le dice hoy el Señor a los protestantes. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Esa es la queja de Jesús. Y qué bueno que dijo Jesús allá en Lucas 17:11. ¿Qué dijo? Vayan a los sacerdotes. Los sacerdotes son importantes para el pueblo de Dios. Los sacerdotes son los ministros de Dios. ¿Qué tan importantes son los sacerdotes? Les voy a contar una pequeña parte de un testimonio de un converso de Jesús. Él es Jesús. Bueno, pongan testimonio de Jesús completo. Jesús, no recuerdo el apellido. Él tuvo una conversión. Jesús se le apareció, la Santísima Virgen. Estuvo con Jesús en su apartamento haciéndole preguntas. Luego Jesús le perdonó sus pecados, lo absolvió. Le dijo Jesús, arrodíllate que te voy a absolver de tus pecados. Y le dijo Jesús, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego le dijo, y tienes que ir al sacerdote a que te confirme esta confesión. Él se extrañó, pero ¿cómo, Señor? Si tú eres Dios, tú me confesaste ya, ¿por qué voy a tener que ir al sacerdote? Y le dijo el Señor, hazlo. Tienes que ir al sacerdote para que te confirme. Es que el Señor nombra a sus ministros y no los va a desautorizar. Él nombró unos sacerdotes para que distribuyan ese sacramento de la reconciliación y Dios no los va a desautorizar. Dios le perdonó los pecados, ya los tenía perdonados porque Dios se los perdonó directamente a Jesús. Pero le dijo que tenía que ir al sacerdote a que lo confirmara, a que le diera la absolución sacerdotal también. Mire, si el sacerdote es importante o no es importante, busquen ese testimonio en YouTube. Conversión de Jesús, no recuerdan, Jesús Quintero, conversión de Jesús Quintero completo, el testimonio completo de la conversión de Jesús Quintero lo encuentran en YouTube. Es impresionante este testimonio. Bueno, vamos a terminar con esta enseñanza. Vamos a acabar con una Ave María para darle la gloria a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si les gustó esta enseñanza, suscríbanse al canal, denle like y compartan el videíto. Que Dios los bendiga. Nos veremos en una próxima enseñanza.